estará conectado. Me aparece hermana Rubí Zárate. Dios la bendiga, hermana. Bienvenida. Las nubes que reposan sobre la colina, el cielo que es violeta, el día ya se acuesta, eres tú. Dios la bendiga, Pastor Víctor. Todo lo has hecho, Dios les bendiga, bienvenidos. será la noche, sabes, Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo a la reflexión del día de hoy. Le doy gracias a Dios por este día, por esta semana que ya terminamos. Gracias a Dios porque Dios tuvo cuidado de nosotros, porque estamos con bien. Gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha bendecido en esta semana que se ha terminado. Y bueno, vamos a hacer una oración para encomendar a Dios este tiempo de reflexión y por mis hermanos que aún faltan de conectarse, que puedan estar también aquí con nosotros. Amén. Gracias le doy, Señor, en esta noche por mis hermanos que ya están, Dios mío, conectados para escuchar, Señor, tu palabra, para ser ministrados a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor, de este tiempo, Padre, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, ministres, Padre mío, a tus hijos, Señor, a tu pueblo, Padre, ministres a nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú tomes control de mis labios, Señor, que pueda expresar, Señor, la palabra que tú quieres que diga. Bendice, Señor, a mis hermanos, Padre, y reprendo, Dios mío, toda perturbación, todo aquello que quiera interferir, Señor, en este tiempo. Que podamos, Señor, tener libertad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, en esta hora, si tienen la Biblia a la mano, les invito a que abran su Biblia en el libro de Daniel. Recordemos que vamos a estar, bueno, les voy a estar compartiendo en las reflexiones acerca del libro de Daniel. El día de hoy vamos a leer en Daniel capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 19. Y luego lo voy a explicar y después voy a estar leyendo del 19 al 25. Este versículo lo dividí ya que está un poco extensa el versículo, trae 49, el capítulo, perdón, trae 49 versículos. Entonces lo he dividido para dar dos reflexiones de aquí. Vamos a ver el día de hoy la primera parte. El libro de Daniel, hermanos, es un libro en el que la mitad del libro él interpreta los sueños de otros y en la otra mitad es a Daniel a quien le toca recibir las visiones acerca del futuro, acerca del futuro del pueblo de Israel. Y aquí vamos a empezar, ¿verdad? Con este primer capítulo, que en la segunda parte es donde vamos a ver la interpretación del primer sueño, donde Daniel da la interpretación del primer sueño. Vamos a leer en Daniel 2 del 1 al 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que todos los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. En esta primera parte, hermanos, vemos, en la reflexión pasada les compartía que hay situaciones que sientan las bases de nuestro futuro, de lo que vamos a vivir más adelante. Recordemos que dice el primer capítulo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? No solamente con el alimento, sino eso incluía también otras cosas como el que Daniel no iba a adorar a otros dioses, ¿verdad? Esta primera situación que vivió Daniel y los otros tres jóvenes sentaron las bases para lo que se venía adelante. Que en este versículo acabamos de leer cuál es la primera situación a la que ellos se enfrentan. Y recordemos que estos tres jóvenes fueron seleccionados para prepararse y servir al rey. O sea que
ellos fueron instruidos, ¿verdad?, por 3 años con la sabiduría de Babilonia. Y ellos pertenecían a un grupo, donde estaban junto a los magos y los astrólogos. Leíamos también en versículos anteriores que incluso ellos habían, dice que habían sido encontrados 10 veces mejor que todos los demás magos y que todos los demás astrólogos. Entonces, es probable que Daniel y los otros 3 jóvenes hayan sido instruidos, ¿verdad?, también con la sabiduría o que se les haya compartido el conocimiento de cómo interpretar sueños, porque hemos leído, ¿verdad?, que estos magos que fueron llamados delante del rey estaban tan insistentes de que el rey les compartiera este sueño que él había tenido, porque era muy probable que ellos fueran a leer en libros que ellos tenían o que ellos acostumbraban a usar para hacer la interpretación de sueños. Pero aquí nos dice este capítulo que incluso el rey había olvidado este sueño, o sea que no lo podía compartir tampoco porque también él lo había olvidado, o sea que no había manera de parte de los magos y de los astrólogos que habían sido llamados, no había manera de que pudieran ayudar al rey para interpretar este sueño. Y esta situación es una situación que hace enfurecer muchísimo al rey, y vemos que Nabucodonosor toma una decisión muy drástica, que ya no había vuelta atrás, que puso a Daniel y a estos 3 jóvenes ahora sí que en su primera prueba. Vemos que a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, que nos cuesta bastante ver el lado positivo de esta situación, ver qué Dios va a traer a nuestra vida a través de esa situación que estamos pasando. Es muy difícil a veces, lo digo porque yo me he sentido así en algunas ocasiones, que me ha sido muy difícil o que me cuesta mucho trabajo el pensar qué de bueno puede salir de esta situación, o con qué Dios me quiere hacer crecer, o qué Dios quiere que aprenda de esta situación. Entonces, vemos que Daniel pudo haber pensado, ¿verdad?, que era el fin para él y para estos jóvenes, que era el fin. Venían de su tierra como extranjeros a esta ciudad de Babilonia. Fueron preparados por todo este tiempo, y pudieron ellos haber dicho, pues en vano nos hemos preparado, o hemos perdido el tiempo, vaya la redundancia, todo este tiempo lo hemos perdido, porque al final vamos a terminar muertos por esta situación que no pudieron resolver, digamos que mis compañeros, ¿verdad? Ahora hasta yo la voy a llevar, ha de haber dicho Daniel y estos 3 jóvenes, pero no fue así, ¿verdad? Había una situación apremiante, y en la que vemos a un Daniel primeramente muy sabio, porque Dios le dio, ¿verdad?, esta gracia y esta sabiduría a Daniel y a estos 3 jóvenes. Vemos a un Daniel muy sabio, que no toma esa actitud de derrota, sino que busca una solución, como diríamos nosotros, pensando con la cabeza fría y a actuar a lo que se tiene que hacer. Él busca una solución. ¿Cuál era la primera solución? ¿Cuál era lo primero que
o cuál fue lo que hizo Daniel primeramente. Él acude ante, cuando Daniel va a Arioc para preguntarle cuál es la situación o qué es lo que ha pasado, por qué ha salido esta ordenanza por parte del rey, y que Daniel es informado. Dice que Daniel se dirige ante el rey para pedir más tiempo. Vemos cuando el rey manda llamar a estos magos, a estos astrólogos, ellos le piden tiempo al rey y el tiempo les es negado. Sin embargo, cuando Daniel se presenta delante de Nabucodonosor para pedir este tiempo, Daniel, ¿verdad? Leíamos en el versículo, por eso yo les compartí en la reflexión anterior, en el versículo 9 del capítulo 1, y se los comparto nuevamente. Dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, Dios le había dado esta gracia ya a Daniel, y la presencia de Dios estaba con Daniel, de tal manera que Daniel va y se presenta delante, a pesar de que ya se había dado esta orden, ¿verdad? Daniel va y se presenta con el rey, y el rey le concede este tiempo que Daniel había pedido. Entonces, va Daniel con Misael, con Ananías y Azarías, y eso es algo también muy, muy bonito que yo, en lo que yo reflexionaba cuando leía este capítulo. Qué importante es buscar la ayuda del pueblo de Dios, ¿verdad? No vemos a un Daniel buscando a sus compañeros o incluso buscando a sus maestros, por quien fue él instruido en la sabiduría de Babilonia, por quien fue él instruido en recibir ese conocimiento de Babilonia. No recurre Daniel, no recurren estos jóvenes a sus maestros, digamos, para ver qué les había faltado de aprender o en qué otra cosa podían ellos indagar, de manera que pudieran tener la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Primeramente saber el sueño y saber la interpretación. No recurren ellos a la sabiduría de Babilonia, sino que recurren delante de Dios. Ellos se unen, ellos hacen equipo para poder enfrentar esta situación. Y eso es algo en lo que nosotros podemos aprender en esta historia, en esta vivencia de Daniel, que cuando estamos, hermanos, enfrentando una situación en la que ya el hombre ya no puede meter mano, como era esta situación, los magos ya no pudieron hacer nada, ni los caldeos podían hacer nada, los astrólogos tampoco pudieron hacer nada. Sé que aquí el hombre ya prácticamente estaba, ya no estaba en sus manos resolver esta situación. Entonces, Daniel hace equipo, ¿verdad? Busca con quién hacer oración, con quién interceder, para que Dios traiga, ¿verdad? Este sueño y esta interpretación, ¿verdad? Porque era una situación que apremiaba, ya que no nada más en la vida de ellos estaba en peligro, sino que de todos los demás, ¿verdad? No, como les decía, no recurrieron ellos a la sabiduría de sus maestros, ni saber, ni preguntar en qué otra cosa de Babilonia les podía servir para resolver aquella situación, sino que ellos buscaron la ayuda de Dios. Vemos vamos a les comparto primero. Nosotros, hermanos, tenemos
somos muy afortunados en tener con nosotros al Espíritu Santo. Jesús decía cuando ascendió al cielo, les decía a sus discípulos, ¿verdad?, que no nos quedaríamos solos, sino que estaría con nosotros el Consolador, que sería el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien trae la revelación a nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos recuerda su palabra. Leemos si quieren acompañarme, vamos a leer en Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, a veces hay cosas que ya en nuestra humanidad no podemos hacer, ¿verdad? Hay situaciones que vienen a nuestra vida, hay situaciones difíciles, pero el Espíritu Santo nos trae la palabra. Aquí se nos ha compartido mucha palabra muy rica, ha habido bastante variedad de palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos recuerda esa palabra que se nos ha compartido, y es que podemos nosotros enfrentar esa situación, es que podemos nosotros ser bendecidos y tenemos la sabiduría para resolver esa situación, para actuar, ¿verdad? Así como Daniel, ¿verdad? Ellos, Daniel y estos jóvenes se unen en equipo y piden a Dios, ¿verdad? Y piden a Dios por saber, por tener la revelación, por tener la interpretación. Vamos a regresar al libro de Daniel. Y vamos a leer ahora del 20 al 25. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vamos a leer hasta el 23. Y subrayo aquí en el versículo 23, donde dice: porque me has dado fuerza y sabiduría. Aquí vemos a un Daniel, ¿verdad? Ya que cuando Dios cuando le es revelado, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 19, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Ya cuando es revelado, ¿verdad?, el sueño que tuvo Nabucodonosor a Daniel, él da gloria a Dios, él glorifica a Dios, da gracias a Dios a través de estas palabras expresadas en estos versículos que acabamos de leer. Y me gustó mucho también en el versículo 23, donde dice: a ti, oh Dios de mis padres. Cuando leía esto, me hacía recordar no recuerdo la cita, pero dice el texto que dicen a veces los niños: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vemos qué importante es darles la palabra a los niños, ¿verdad?, desde pequeños, porque
esto fue algo eh, esto fue algo importante en la vida de Daniel, que fue lo que lo hizo mantener de pie, ¿verdad? El conocimiento de la palabra que estaba en su corazón, que lo hizo permanecer, que lo hizo tener esa convicción, ¿verdad? De que no se iba a apartar de Dios, como dice estos versículos, instruye al niño. Y qué importante, hermanos, es instruir a los niños hoy en día en su palabra, porque a ellos les va a tocar vivir aún tiempos más difíciles de lo que estamos viviendo hoy en día. Y si se les comparte la palabra, si se les es instruido, ellos van a tener esa firmeza también y esa convicción de no apartarse, aún que se tengan que enfrentar a situaciones mucho más difíciles que nosotros, ¿verdad? Aunque este mundo vaya cada vez más difícil, el pecado aumentando, pero la palabra de Dios no se va a apartar de sus corazones, les va a hacer mantener firmes, ¿verdad? Con esa convicción y nunca negando su fe, como lo hizo Daniel, nunca negó su fe, ¿verdad? Y dice aquí en este versículo, dice: te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Recordemos, hermanos, que Daniel y estos tres jóvenes habían sido capturados por el pueblo de Babilonia y estaban viviendo prácticamente como extranjeros ahí, ¿verdad? Separados de sus padres, separados de todo a lo que estaban acostumbrados a vivir en su pueblo, en sus tierras. Ya no tenían eso, y eso en algún momento a ellos los podía haber debilitado, ¿verdad? Y estarse enfrentándose ahora a esta situación en la que estaban a un paso de la muerte, ¿verdad? Los pudo haber debilitado, como dice aquí, porque me has dado sabiduría y fuerza. O sea, Dios envía la gracia, Dios envía la sabiduría, Dios envía la fuerza a su pueblo para que podamos enfrentar, ¿verdad?, cualquier situación que estemos atravesando o que estemos nosotros por vivir. Y terminamos leyendo hasta el 25, dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Amén. Parecía que esta situación pintaba para mal, pero vemos que Dios toma el control de los tiempos, ¿verdad? Se llegó el momento en que para que Daniel diera a conocer a su Dios. Vemos antes que no argumentó, cuando le dan al principio, cuando quieren que coman estos jóvenes un alimento que no debían comer, Daniel y estos jóvenes no dicen no, porque esto no le agrada a Dios. Ellos solo piden que no se les obligase, ¿verdad?, a comer este alimento. Y cuando él va a pedir tiempo para interpretar el sueño, tampoco le dice, tampoco le habla Daniel al rey sobre su Dios, sino que es hasta este momento en el que Daniel se va a presentar delante del rey para dar la interpretación. Ya cuando, digamos que ya cuando Daniel lleva una solución, ¿verdad?, a esta situación, ya cuando Daniel está listo para dar una respuesta, es cuando se da el momento oportuno, cuando Dios prepara este tiempo para que Daniel dé a conocer a su Dios, al Dios de los cielos, como menciona los versículos que hemos leído. Y después de esto
Más adelante vemos cómo Nabucodonosor da gloria a Dios, ¿verdad? A través de esta situación, ya cuando, como les decía, ya cuando Daniel va con una solución, va con una respuesta, es cuando es preparado este momento para que se dé a conocer el nombre del Dios de Daniel. Y así nosotros, hermanos, cuando estemos enfrentando una situación, Dios va a traer el momento oportuno para que nosotros demos a conocer el nombre de nuestro Dios. Y bueno, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que que el Espíritu Santo haya ministrado sus corazones y que sea de edificación para su vida espiritual. Vamos a estar orando para despedir y los esperamos para el día de mañana en la escuela dominical a las 11 de la mañana y el culto por la tarde a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Padre celestial, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias te doy, Señor, porque han separado, Señor, este tiempo para escuchar tu palabra y tú has hablado, Señor, a nuestra vida y has ministrado, Señor, tu Espíritu Santo ha ministrado a nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú sigas, Señor, hablando, Señor, a tu pueblo, Padre, que nos sigas instruyendo, Señor, que nos des esa gracia, esa sabiduría, Señor, así como a Daniel, Padre, para poder enfrentar, Señor, cualquier situación que venga a nuestra vida y que sobre todo que podamos dar a conocer, Señor, tu nombre, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, que podamos, Señor, descansar tranquilamente en nuestros hogares, Señor, que tengamos un buen sueño, un buen descanso, Señor. Guarda, Señor, de sus hogares, de sus familias, de sus pertenencias, Padre, y permítanos estar nuevamente reunidos a través de este medio, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.